¿Fueron los territorios americanos colonias de España? Hola, hola, navegadores del internet, historia humana al rescate para resolver un tema de primera necesidad. La respuesta a la pregunta es mucho más complicada de lo que uno se imagina y que por lo mismo no se ha logrado zanjar. Hasta ahora. En este video mostraré mis argumentos que niegan que los territorios de América hayan sido colonia, sino más bien territorios propios de España. Así que ya saben, pónganse incómodos y prepárense para otro video que nadie pidió, pero que es necesario. En primer lugar, debemos considerar que la España de ese momento era la corona de Castilla y Aragón, que por lo demás incorporaba muchos otros reinos, como el de León, Galicia, Asturias, Navarra, Granada, entre otros. Por lo tanto, al conquistar América, la corona subdividió el territorio en distintos tipos de gobernaciones y administración, como lo hacía en Europa, como eran los virreinatos, reinos, capitanías generales, gobernaciones, etc. Los virreinatos de Nueva España y Perú eran entidades enormes, que administraban con mucha libertad los territorios. Solo fueron perdiendo peso con el tiempo, y sobre todo con la dinastía de los Borbones. Pero antes de ellos, los virreyes gobernaban y administraban el territorio como cualquier otro reino de España. Por lo mismo, cada territorio tenía una gobernación presente, que por lo demás estaban dotados de una real audiencia, un sistema de justicia de la época, colegios y por supuesto universidades, las cuales proliferaron de manera muy rápida. A este punto es necesario agregar un detalle importantísimo, la existencia de las diócesis, un límite territorial destinado a la iglesia y a un obispo. Esta delimitación era el verdadero límite de cualquier gobernación, sistema proveniente de la antigua Roma imperial para subdividir y administrar los territorios. Cada vez que se creaba una diócesis, era crear un nuevo núcleo de urbanización y administración territorial para los españoles en América. Punto 2. Todos somos súbditos de España. Una de las primeras normativas estipuladas por Isabel la Católica fue decir que todos los nativos americanos debían ser tratados con respeto en su calidad de súbditos de la corona. Es decir, todas las personas americanas eran consideradas españolas. Por lo mismo, se comenzó a utilizar la denominación peninsulares para referirse a los españoles de España, porque los españoles no solamente eran de España, sino también de América. Existe otra arista que debo mencionar, y es que pese a lo anterior, muchos indígenas y sobre todo los africanos vivieron una vida de explotación bajo condiciones bastante nefastas. Pero también es cierto que existieron una serie de normativas y leyes que buscaban precisamente proteger los derechos indígenas y evitar los abusos en la administración. España fue el primer imperio del cual yo conozco que se embarcó tanto en proteger a sus conquistados de sus propios conquistadores. Esto, por supuesto, que traería mucho malestar en aquellos más ambiciosos y con sed de poder, provocando revueltas y verdaderas guerras civiles. Pero lo que hizo Francisco de Vitoria y los discursos de Bartolomé de las Casas son verdaderas muestras del comienzo de un derecho internacional, lo cual era un significativo avance para esa época. El mismo Carlos I o V de España ordenó detener el proceso de conquista hasta no asegurarse de que éste se estuviese haciendo según las normativas estipuladas. En tercer lugar, el mestizaje. América, más que por las armas y las enfermedades, se conquistó por el mestizaje. Esta medida, promovida e impulsada por la corona y la iglesia, buscaba evangelizar y europeizar rápidamente a los nativos americanos e incorporarlos al modo de vida hispano. El alcance de este fue mayúsculo, en muchos sentidos, pero como no quiero que el video se alargue mucho, solo diré que esto en un territorio colonial no ocurre. Una colonia no busca mezclarse ni incorporar a los nativos como súbditos. Es más, esto estaba prohibido y era mal visto. El cuarto punto, relacionado con la economía y extracción de recursos, que es sin duda cierto, pero también es cierto que ese era el sistema económico imperante del periodo, el mercantilismo, que después evolucionaría al imperialismo. Una política económica más bien cerrada que buscaba engrandecer el imperio a expensas de otros territorios. Y si bien se extrajo mucho oro y plata de América, la mayor parte de ello se utilizaba para crear monedas que igualmente volvían a circular por América.
Ahora, pese a las dificultades que existían en América, la calidad de vida no era muy distinta en Europa. La vida era ruda en cualquier parte y Europa no estaba al margen de eso, se los aseguro. A modo de ejemplo, es difícil encontrar un episodio de hambruna en América, pero sí en Europa y por supuesto que en España. Bueno, y como para ir cerrando, diré que desde España muchos siempre vieron a nuestros territorios como terrenos a ser explotados, como si se hacía en Portugal, Francia o Inglaterra con sus propias colonias. Pero al mismo tiempo, y esa es la gran diferencia, es que siempre existió otro bando que impedía lo anterior. Y en este caso ese bando era nada más y nada menos que la corona española, es decir, los reyes y la iglesia, los dos poderes más altos de la época. Aunque no todos, pero la mayoría. A modo de conclusión, la respuesta debiese ser no. América no fue colonia de España en varios sentidos, sobre todo en lo administrativo, pero de que había quienes sí lo veían como un territorio a ser conquistado para ser colonizado, claro que lo sabía. Y varios. Y bueno, eso ha sido todo. Si es que ya vieron el video donde explicaba las razones de por qué América sí fue colonia, felicidades, ya están completos. De lo contrario, si no lo han hecho, les voy a pedir que lo hagan para que tengan la visión completa y no se queden solamente con esto. Sin más que decir, me despido. ¡Hasta luego!